buenas tardes, mi nombre es David Fernando Páez, yo soy monitor de la materia de negocio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. En esta ocasión vamos a discutir o vamos a exponer el tema correspondiente a la inoperatividad de los contratos. Así pues, la inoperatividad es un tema que corresponde a cuando el contrato pierde sus efectos por alguna causa, que puede originarse desde su nacimiento o puede suceder cuando el contrato se está ejecutando. En ese orden de ideas, la inoperatividad puede ser, en primer lugar, genética. Es genética cuando el contrato nace viciado, el contrato nace con un problema. ¿Cuáles son los tipos de inoperatividad genética? Vamos a enunciarlos. En primer lugar, la ineficacia, cuyos efectos son similares a los de la inexistencia, pero los efectos de la ineficacia van a estar determinados específicamente cuando la ley así lo indique, pero sobre eso se ahondará en otra exposición. La inoponibilidad. La oponibilidad como figura jurídica es cuando se hacen extensivos los efectos de un acto jurídico a terceros. Eso quiere decir que cuando no se cumple con algún requisito que la ley exige para que ese acto surte efectos frente a terceros, estaremos frente a un presupuesto de inoponibilidad. Uno de los ejemplos más claros que también se discute dentro de la materia por los cuales se puede generar este presupuesto de inoponibilidad es la ausencia de legitimación contractual, entendiendo esta figura como la posibilidad que tengo de disponer de mis propios intereses. Por ejemplo, si yo vendo cosa ajena, que sabemos que es perfectamente válido, el contrato puede que sea existente y válido, pero sus efectos le son inoponibles al verdadero dueño de la cosa que se vende, porque yo no estoy legitimado para disponer de ese interés que no es mío, puesto que el bien que es objeto de ese contrato no pertenece a mi patrimonio. En cuanto a la inexistencia, que es el tercer tipo de inoperatividad genética, los efectos de la inexistencia son ipso iure, es decir, de pleno derecho, porque estamos en un supuesto donde el contrato no reunió todos los elementos que la ley indica para que produzca efectos, para que nazca la vida jurídica, y por lo tanto, la manera en la que pudiéramos decir anticipadamente que se puede sanear ese presupuesto de inexistencia es la elaboración de un nuevo contrato, o, si se quiere, completar aquellos requisitos que le faltan para que entonces pueda producir efectos. Aún así, en el supuesto de que un contrato sea discutido en sede judicial, el juez puede de oficio declarar la inexistencia si la encuentra configurada. ¿Cuáles son las circunstancias que pueden conducir a la inexistencia de un contrato? En primer lugar, la ausencia de subjetividad jurídica, siendo esta la aptitud para contraer derechos y obligaciones. Quiere decir que está íntimamente ligada con la capacidad de goce. En segundo lugar, el consentimiento, que lo conocemos como elemento de existencia que se configura con la suma de dos negocios jurídicos unipersonales y recepticios, que son la oferta y la aceptación. En tercer lugar, la falta de causa. Hago la salvedad que encontrarán que en este listado está específicamente determinadas las causales que conducen al tipo de inoperatividad del que estemos hablando, porque la causa es un tema que se desarrolla con cierta amplitud, con sus teorías, con las circunstancias que pueden dar lugar dentro de ese tema, pero acá solamente estamos exponiendo o enumerando la falta de causa como uno de los elementos que conducen a la inexistencia. El objeto imposible físicamente, siendo que el objeto debe reunir tres características, que es que sea posible, determinado y lícito. Entonces, cuando el objeto es imposible físicamente, conducirá a la inexistencia de ese contrato. Cuando el objeto es indeterminado, por ejemplo, si celebramos un contrato de compra-venta sobre un vehículo automotor que no esté lo suficientemente determinado, que le falten algunos elementos para saber cuál es el vehículo que efectivamente estamos vendiendo, entonces ahí habrá lugar a la inexistencia. No obstante que, como he dicho anteriormente, serán temas que se desarrollen más ampliamente en el momento en que se traten cada uno en particular. La ausencia de las solemnidades absustancian actus, que son para la existencia. Verbigracia, el otorgamiento de la escritura pública en la compraventa de bienes inmuebles, que es un elemento sin el cual no nace el contrato.
no llega a la vida jurídica y por lo tanto no produce ningún efecto entre las partes. Y finalmente, a pesar de que, como lo vamos a decir más adelante, todos los vicios del consentimiento conducen a la nulidad relativa, hay una excepción que es la vis absoluta o fuerza física, que es cuando una persona obliga físicamente a la otra a celebrar un contrato. Estaremos en un presupuesto donde dicha fuerza anula el consentimiento. Si ese consentimiento se anula, ergo, la consecuencia es la inexistencia del contrato. Hasta ahí lo que corresponde a la inexistencia. La nulidad, como el cuarto elemento o la cuarta posibilidad de inoperatividad genética. La nulidad puede ser entonces, bien sabemos, absoluta o relativa. La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez en el evento en que sea sometido el contrato a revisión judicial. Cualquiera que tenga interés en ese contrato puede solicitarla y tiene además unos efectos ex tunc y ex nunc. Los efectos ex tunc son hacia el pasado, que son las restituciones mutuas, y los efectos ex nunc son hacia el futuro, y es que el contrato deja de producir efectos. Ahora bien, en el mismo orden de ideas que veníamos, ¿cuáles son los presupuestos o circunstancias que conducen a la nulidad absoluta? En primer lugar, cuando el objeto es imposible moralmente. Recuerden que decíamos que una de las características del objeto es que sea posible. Esa posibilidad se predica que es física o moral. Y ya se ha expuesto doctrinariamente que la imposibilidad moral se asocia con las mismas circunstancias que pueden hacer que el objeto sea ilícito. Y por eso se divide lo físico de lo moral, y en ese orden de ideas, cuando el objeto es imposible moralmente, conducirá a la nulidad absoluta. Frente a un presupuesto de incapacidad absoluta, cuando se contrata con un incapaz absoluto, un tema que se desarrollará también más ampliamente cuando se estudie la ley 1306. Sin embargo, para efectos simplemente de recordarlo, la ley 1306 clasifica la incapacidad absoluta en el discapacitado mental absoluto y el impúber. Cuando es causa ilícita u objeto ilícito, porque contraría normas imperativas, ahí también hay un presupuesto de nulidad absoluta, y la causa ilícita y el objeto ilícito son insaneables por ratificación. Y finalmente, la ausencia de formalidades habilitantes objetivas. Esas formalidades habilitantes objetivas son aquellas que se refieren a la naturaleza del negocio que se va a celebrar. Es decir, que cuando la ley le exige que un contrato, por el hecho de ser ese contrato en esas condiciones, debe cumplir con una formalidad adicional so pena de condicionar su validez o so pena de que sea viciado de nulidad, estaremos en presencia de la formalidad habilitante objetiva. El ejemplo más común es el caso de la donación que supera 50 salarios mínimos, que debe ser otorgada ante notario, o insinuación. Está la nulidad relativa. Por su parte, y a diferencia de la anterior, esta debe ser rogada, es decir, el juez no la puede declarar oficiosamente y solamente la pueden pedir las partes. Circunstancias que conducen a la nulidad relativa: en primer lugar, vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo, temas que se desarrollarán ampliamente cuando corresponda. La incapacidad relativa, que los incapaces relativos también cuando se estudie la ley 1306, o la ausencia de formalidades habilitantes subjetivas, que a diferencia de las que conducen a la nulidad absoluta, es cuando la ley le exige a las partes alguna calidad especial para poder celebrar ese negocio jurídico, en ausencia de lo cual estaremos en presencia de una nulidad relativa. Finalmente, en lo que respecta a las nulidades, hay unas formas de sanearlas, y son dos: la ratificación, cuando por ejemplo un incapaz celebró un contrato por sí mismo sin la intervención de su representante, pero posteriormente el representante interviene para ratificarlo y quedaría saneada la nulidad; o la prescripción, que es por el paso del tiempo, que en materia civil son 10 años y en materia comercial, dependiendo de si es nulidad absoluta, que serán 4 años, o nulidad relativa, que serán 2 años. Ahora bien, hasta ahí la inoperatividad genética. En cuanto a la inoperatividad funcional, habíamos dicho que la genética es cuando el contrato nace con vicios. Por lo tanto, la funcional es cuando el contrato nace, digamos, en correctas condiciones, por cuanto reúne todos los elementos de existencia y requisitos de validez apropiadamente, pero en la ejecución del contrato hay circunstancias sobrevinientes que pueden generar que el contrato pierda sus efectos. Hay dos casos de inoperatividad funcional: por causas no imputables a las partes.
cuando se presenta la teoría de los riesgos o la teoría de la imprevisión. La teoría de los riesgos responde a la pregunta de para quién se pierde la cosa por caso fortuito o fuerza mayor, cuando es un bien de especie o cuerpo cierto, o un bien de género limitado y se pierden todos esos bienes. Y la teoría de la imprevisión es cuando por circunstancias imprevisibles a las partes y sobrevinientes, el contrato se hace demasiado oneroso para alguna de las dos, lo cual sugiere o implica que puede someter ese contrato a revisión judicial, bien para que el juez lo equilibre económicamente o para que lo resuelva en caso de que no sea posible cumplir con las prestaciones por esas circunstancias ajenas a la voluntad de ellas. El segundo caso es por causas imputables a las partes. Tenemos este listado: resolución, rescisión, resiliación, mutuo disenso expreso, distracto, terminación unilateral y revocación. Hago la salvedad que la revocación no pertenece a este listado, pero se enuncia para diferenciarlo de los anteriores por cuanto también es predicable en los negocios jurídicos. Vamos a definirlas. Empiezo desde abajo. La revocación es la forma de determinar los efectos de los negocios jurídicos unipersonales, como el testamento, el otorgamiento de poder, la oferta, la aceptación, con las salvedades que eso tiene y que se expresarán apropiadamente cuando se exponga el tema. La terminación unilateral es la forma de determinar los efectos de los contratos de ejecución diferida cuando así lo permite la ley. Caso, por ejemplo, del arrendamiento, donde la ley que regula la vivienda urbana expone dentro de su cuerpo normativo aquellos casos en los que el arrendador o el arrendatario puede terminar unilateralmente el contrato y solamente será bajo esos presupuestos. El distracto, el mutuo disenso expreso y la resiliación son lo mismo, y es cuando las partes deciden terminar los efectos jurídicos de un contrato por mutuo acuerdo. La rescisión es la sanción al contrato por lesión enorme, que se abordará también en su momento, y la resolución es terminar los efectos jurídicos de un contrato judicialmente. La resolución es un tema también mucho más amplio, que se deriva de lo que el Código llama condición resolutoria tácita, pero que algunos han venido a llamar en acción alternativa, y que le permite al contratante cumplir, pedir en contra del incumplido, bien la resolución del contrato, que ya explicamos lo que es, o el cumplimiento forzado, en todo caso más la indemnización de perjuicios.